¿Quieres utilizar la cámara fotográfica para narrar, explicar, cautivar? ¿Quieres mejorar tu capacidad de expresarte mediante la imagen? ¿Quieres saber qué equipo utilizar en cada situación? Este es tu curso. Con cada entrega encontrarás unas prácticas fichas y DVDs con un curso progresivo de fotografía digital. Verás las fotografías y recibirás consejos para evitar los errores más comunes y valorar tus capacidades. Un equipo de expertos con el soporte de Canon te explica cómo se hace y te guía paso a paso en el mundo de la fotografía, desde la elección del equipo hasta el retoque para impresión. El DVD se divide en 4 secciones. Práctica. Cómo afrontar las diversas situaciones. El retrato, los animales, los viajes, la noche y muchas otras. Te aconseja qué equipo llevar contigo, cómo montar un pequeño estudio fotográfico o cómo establecer una relación óptima con el sujeto. Técnica. La teoría, los instrumentos, los accesorios, el software para la edición de la imagen. Desde lo básico hasta los conceptos más avanzados, los expertos te explican todo lo que tienes que saber. Dentro de la imagen. Fotografías de profesionales comentadas desde el punto de vista técnico, artístico y emotivo. La perfección es contagiosa. Observa los pequeños detalles que marcan la diferencia y encuentra nuevas ideas. Encuentros. Fotógrafos famosos te hablan de su experiencia y su pasión por la fotografía. Directamente de los protagonistas, el porqué de una opción, de una carrera, de una vida. Extrae de su experiencia personal los consejos y los estímulos para crear tu estilo personal. Antes de salir, comprueba que tienes a punto todo lo necesario para tomar fotografías. Preparar el equipo es parecido a hacer la maleta. Un equipo básico tiene que incluir una buena máquina compacta, una o más baterías de recambio y un cargador. No olvides los adaptadores para el tipo de toma eléctrica del país al que viajes. Lleva también pilas tradicionales por si en alguno de los destinos no hay electricidad. Incluye en la bolsa 2 o 3 tarjetas de memoria con suficiente capacidad para evitar los problemas de almacenamiento. Si quieres un equipo más avanzado, debes optar por una cámara reflex. Incluye en la bolsa un objetivo zoom y algunos filtros. En concreto, el polarizador, indispensable para eliminar los reflejos y para saturar los colores. En el equipo del fotógrafo aficionado, los accesorios a incluir son muchos y más voluminosos. No olvides el flash y un trípode o un monopié, si tienes previsto fotografiar con poca luz. El parasol lo necesitarás para proteger el objetivo de la luz directa. Incluye además un gran angular y un teleobjetivo. También pueden ser útiles un ordenador portátil, un disco duro externo, un visualizador de imágenes y un lector de tarjetas. Finalmente, no olvides las bolsitas de protección de sílice, el kit de limpieza del sensor, una gamuza y una pera con pincel para eliminar el polvo y la suciedad del equipo.
Con una cámara digital tomar fotos es fácil y económico. Pero una vez en el lugar, ¿cuánto se puede realmente disparar? Dependerá de la memoria disponible. Puedes seleccionar el formato de grabación de los archivos directamente en el menú de la cámara. Por ejemplo, una tarjeta de memoria de 2 GB en una cámara compacta con un sensor de 12 megapíxeles memoriza unas 380 fotos en formato JPEG a alta calidad, es decir, sin demasiada compresión. Se pueden llegar a guardar más de 1300 fotos si se opta por una compresión más alta del JPEG. O reducirse unas 100 imágenes en formato RAW, un formato sin compresión. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es la duración de la batería. En los últimos años, la eficiencia ha crecido notablemente y la duración de la carga es mayor. Si en una cámara compacta se utiliza la pantalla LCD para encuadrar en lugar del visor, la batería se descarga con más rapidez. De hecho, el display de cristal líquido es el componente de mayor consumo de la cámara digital. En una cámara reflex, donde el LCD no sirve para encuadrar, sino únicamente para ver la imagen, el consumo es mucho menor. De todos modos, para evitar quedarte sin batería en un momento importante, apaga la cámara cuando no la utilices. Los modelos más recientes de cámaras tienen tiempos de encendido muy rápidos. Bastan unas pocas décimas de segundo para que la cámara apagada pase a estar lista para disparar. Otro peligro para las baterías es el frío. Bajo cero pueden descargarse de forma repentina. Aunque las modernas baterías de litio son más resistentes, procura llevar siempre una batería de recambio en el bolsillo de la chaqueta. Un último consejo. Si la cámara lo permite, lleva siempre pilas tradicionales, no recargables. Pueden sacarte de un apuro si no puedes usar el cargador de batería. Las baterías recargables pueden sufrir el efecto memoria. Es decir, con el paso del tiempo se reduce el nivel de carga máxima y la duración de la misma. Para evitar el efecto memoria, recarga la batería únicamente cuando se haya descargado por completo. Por suerte, las baterías recargables de hidruro metálico de níquel están siendo sustituidas por las de ion de litio, en las que el efecto memoria es mucho menor, casi nulo. Para valorar la autonomía de vuestro equipo, realiza previamente 3 recargas completas antes de comprobar la autonomía efectiva. Antes de visitar un lugar que no conozcas, haz como los reporteros gráficos y consulta libros y revistas para establecer un primer contacto con los destinos de tu viaje. Una vez allí, fíjate en las postales turísticas para conocer los lugares y los temas característicos. Pero no te limites a ellos, porque obtendrás resultados poco originales. Prueba a dar una interpretación personal de esos temas clásicos. Busca siempre la originalidad. Recuerda que cada lugar tiene sus peculiaridades y, por tanto, puede ser fotografiado de distintas maneras. Busca puntos de vista diferentes y aprovecha los efectos que crea la luz. Conseguirás fotos espectaculares y muy interesantes. También puedes aislar objetos insólitos para capturar el espíritu del lugar. Fotografía las calles y los vehículos y déjate llevar por los colores y los detalles. Lánzate a descubrir el país o la ciudad que te acoge para aprender y valorar su cultura y sus tradiciones.
los colores de los souvenirs de las tiendas mexicanas, las bagatelas de los mercadillos, los escaparates de las tiendas más características e incluso las puertas y las paredes de las casas son testimonios de la vida cotidiana local. Una regla clásica es la de los tercios. Divide imaginariamente la escena que quieres fotografiar en 9 recuadros, creando 2 líneas horizontales y 2 verticales equidistantes. Las intersecciones de estas líneas guía se llaman puntos fuertes. En esos puntos se fija de manera instintiva el ojo del observador, por tanto es importante que el fotógrafo coloque en uno de ellos el sujeto principal. A la hora de fotografiar un paisaje, es habitual colocar el sujeto en el centro de la imagen. Pero si se encuadra el horizonte en el tercio superior o en el inferior, cambia radicalmente el énfasis hacia el cielo o hacia el suelo. En cambio, al mover el sujeto a la derecha o a la izquierda y dejar el horizonte en el tercio inferior, se obtiene una eficaz composición en forma de L. En cualquier caso, para conseguir una buena foto, lo mejor es estudiar antes el punto de vista. Busca siempre puntos de vista nuevos. El encuadre frontal puede resultar banal. Si quieres dar más presencia a un sujeto, arrodíllate para poder captarlo desde abajo. Para enfatizarlo, puedes aprovechar los marcos naturales. Otra solución curiosa es apoyar la cámara compacta sobre el ocular de un prismático. Podrás tener una original foto de recuerdo. La exposición regula la cantidad de luz que llega al sensor e influye, por tanto, en el aspecto final de una fotografía. Para entender el funcionamiento, piensa en la cámara como si fuera una ventana. Puedes decidir cuánto abrirla y cuánto tiempo estará abierta. La amplitud de la apertura se regula mediante el diafragma. El tiempo de apertura se regula con otro mecanismo, el obturador. Tanto el diafragma como el obturador determinan la cantidad de luz que llega al sensor. Ten en cuenta que un diafragma más abierto combinado con un tiempo rápido del obturador equivale a un diafragma más cerrado combinado con un tiempo lento del obturador. Para regular la exposición se utiliza el exposímetro, que se encuentra en el interior de la cámara. En modo automático, la cámara configura autónomamente los tiempos y los diafragmas. El resultado es una fotografía con una exposición correcta, es decir, con detalle tanto en las zonas oscuras como en las claras. Con la exposición manual puedes, en cambio, buscar efectos de luz especiales, como claroscuros, el efecto resplandor. En lo esencial, todas las cámaras digitales, tanto las sencillas como las de los profesionales, se parecen mucho. Tienen un sistema óptico, el objetivo, el diafragma, el obturador, el sensor, el visor y la pantalla LCD. Actualmente existen muchos modelos en el mercado.
Las compactas son las más adecuadas para los que empiezan y para los que buscan buenos resultados sin tener que cargar con un equipo pesado. Son pequeñas y acostumbran a tener una óptica zoom que permite tanto fotografiar amplios horizontes como acercar objetos próximos. Aunque tienen un visor óptico, casi siempre se utilizan encuadrando con el visor de la pantalla LCD de la parte posterior. Las reflex tienen distintas ventajas. Permiten cambiar el objetivo y, por consiguiente, proporcionan una gran flexibilidad de toma. Ofrecen un mayor control de todos los parámetros de la fotografía, con lo que permiten fotos más creativas que con las compactas. En cambio, son más voluminosas, pesadas y más caras. Para un uso exclusivamente profesional, existen las cámaras de medio formato. Estos aparatos ofrecen la posibilidad de sacar el depósito posterior y utilizar en su lugar tanto un sensor digital como distintos tipos de película. En los estudios de fotografía aún se utilizan las cámaras de gran formato. Están formadas por un raíl sobre el cual se desplaza el extremo frontal, donde está montado el objetivo, y el posterior, donde se coloca la película o el respaldo digital. Ambos están unidos por un fuelle. Con estos aparatos se obtienen correcciones sofisticadas de perspectiva y el máximo nivel de nitidez y detalle en ámbitos como la fotografía arquitectónica, industrial, etc. En el extremo opuesto al de las cámaras profesionales están las cámaras de juguete, del estilo de las Lomo. Tecnológicamente son aparatos poco sofisticados, pero que pueden aprovecharse de manera creativa y obtener originales efectos. Finalmente están los teléfonos móviles con cámara integrada. Cada día aparecen modelos más avanzados con flash, zoom y alta resolución. El flujo digital es un proceso que consta de 3 fases consecutivas: input o entrada, edición y output o salida. Input. Después de disparar se transfieren las imágenes al ordenador. Para ello se puede conectar directamente la cámara o usar el lector de tarjetas digitales. En cambio, para guardar imágenes impresas o fotografías en película se utiliza un escáner. Organiza el disco duro del ordenador en carpetas que puedas identificar fácilmente. Edición. Antes de editar las imágenes, haz una copia de seguridad. Las fotografías digitales se pueden retocar para corregir posibles errores de toma. Alineación, contraste, luminosidad o balance de colores. También se pueden editar para realizar fotomontajes, cortes, giros, aplicar efectos especiales o modificar el sujeto. Finalmente puedes usar imágenes muy variadas, fotografías, dibujos, ilustraciones, para crear pósters, trípticos o folletos. Para editar las imágenes hay que comprar programas específicos o utilizar las versiones gratuitas disponibles en Internet. Output. Después de la fase de edición, se puede pasar a la de output, en la que se exportan las imágenes a los medios deseados.
Puedes imprimir tus fotografías preferidas. Las impresoras de última generación permiten la conexión directa con la cámara o con la tarjeta de memoria. También puedes ver las fotos en el televisor de casa, publicarlas en una página web o enviarlas por correo electrónico. Recuerda que para enviarlas por email puede ser necesario cambiar su medida. De vacaciones es habitual querer fotografiarlo todo. ¿Es posible? Sí, con un gran angular. Pero para una panorámica amplia, también se puede recurrir a la unión de dos tomas digitales realizadas sin variar las regulaciones de la exposición. El resultado es muy bueno. Un defecto típico de la fotografía de paisajes es la presencia de niebla. Un tono azulado debido a la humedad suspendida en el aire. Con el fotorretoque se puede aumentar un poco el contraste y avivar los colores naturales. Pero la solución ideal sigue siendo, si es posible, tomar la foto con unas condiciones atmosféricas adecuadas. De un pequeño lago de los Alpes se espera agua limpia y azul. La segunda condición no es fácil de conseguir, porque normalmente viene dada por el ángulo de toma que tiene que permitir el reflejo del azul del cielo. En esta fotografía, el efecto de luz que ilumina las montañas viene reforzado y enmarcado por la silueta de los árboles. Para conseguir este efecto, se tiene que regular la exposición manualmente sobre el fondo. El sistema de exposición automático, en cambio, proporciona un resultado medio entre zonas de sombra, las ramas del árbol, y de luz, el fondo de la puesta, sin acentuar los contrastes. El río Travignolo, en el dolomítico valle de Venezia, discurre junto al bosque de abetos. El objetivo gran angular encuadra la escena en conjunto, pero no describe la sensación de frío intenso que se siente en el lugar. Mucho más eficaces son los siguientes ejemplos, que casi nos permiten tocar con la mano el aire helado y así percibir la sensación de frío que envuelve la escena. También es interesante el juego de luces y sombras azuladas que transmiten silencio, frescura y nitidez del aire, sensaciones típicas de la alta montaña. En las tres fotografías está presente la nieve, pero la interpretación visual derivable de cada una es muy distinta. La región de Trentino, prados nevados. La toma se ha realizado con un gran angular de 28 milímetros y las montañas del fondo se han reducido a pequeñas colinas. Desde el mismo punto de vista de la fotografía anterior, una captura tomada con un teleobjetivo de 420 milímetros. El grupo de las montañas de San Martino se perfila con fuerza. Una toma nocturna a mano alzada hecha con una cámara digital compacta con estabilizador. El resultado transmite el ambiente de una fría noche de otoño. Nocturno con mayor legibilidad. La combinación del estabilizador incorporado, con una sensibilidad forzada a 1250 ISO y de un tiempo de obturación bastante lento, un cuarto de segundo, son factores que aumentan significativamente la legibilidad de la escena. La tecnología digital permite amplias posibilidades, incluso con luz escasa. Para muchos, Franco Fontana ha sido un verdadero maestro de fotografía, un referente, un ejemplo a seguir. Nació en Módena y ha estado siempre muy unido a su tierra. Probablemente es el fotógrafo italiano más famoso del mundo. Sus obras figuran en importantes colecciones públicas, en el Museum of Modern Art de Nueva York, en el Musée d'Art Moderne de París, en el Victoria and Albert Museum de Londres, así como en Moscú, Sao Paulo, Tokio, Pekín y en los museos más prestigiosos del mundo. Hemos visitado a Franco Fontana en su casa de Módena y hemos charlado de su trabajo, del paso de la película al mundo digital y de su visión de la fotografía. La simpatía de este gran artista, la pasión y el entusiasmo que transmite en cada detalle y en cada palabra son una enseñanza para todos nosotros. Ahora, todo el mundo fotografía a la gente.
Yo he perdido un poco el tren porque empecé a fotografiar gente en el 78-79. Tengo el documento de una revista francesa que publicó 8 fotos de esa gente a pesar de no creer mucho en ello, pero como que era conocido me publicaban. La saturación se produce si fotografías la parte más luminosa de la escena y se satura todo el resto. No hay truco. Cuando iba a la Puglia a hacer paisajes en los años 70, no decía, ahora voy a hacer un poco de paisajes y los vendo. Entonces a quien compraba una foto lo ingresaban. ¿Sabes qué es lo único que le falta a la tecnología digital? El fetichismo del objeto. Ya no existe, ha desaparecido. No tienes el negativo, la diapositiva que puedes tocar con las manos. Es lo único. Digamos que hay quien pueda sentir nostalgia. Pero yo nunca he sido fetichista, ni siquiera con las cámaras. Mira cómo las tengo. Son como un lápiz para mí. Cuando llegaron los 12 megas, prácticamente me olvidé de todo. Y dije que la película era arqueología. Sí, Alberto me dijo que te pasaste al digital de repente. Sí, pero entonces mi problema, dado que mi generación no está muy al día, eran los ordenadores. Todos estos chismes. Pero él me dijo, no te preocupes, utilízala igual que la otra. Vino y en 5 minutos me enseñó cómo funcionaba. La utilizo igual que utilizaba la otra, ni más ni menos. Con una ventaja económica añadida. Se ahorra tiempo y dinero, si se quiere. Cuando fui a hacer la Vía Appia, por ejemplo, salí con una tarjeta que podía guardar 250 imágenes. Y todas las noches hacía la criba de las imágenes. Al volver tenía guardadas 190, exactamente las que luego publiqué en el libro. O cuando fui a América a hacer la Route 66. Hice centenares y centenares de fotos. Si las hubiese tenido que guardar todas juntas hubiese sido un follón. Yo la tecnología digital la utilizo igual que la película, ni más ni menos. Los mismos tiempos, las mismas historias, ¿no? Con una ductilidad mucho mayor. Simplemente, imagínate una situación más oscura. Solo tienes que aumentar la sensibilidad, bajarla, contrastarla. No le encuentro menos, sino más. Yo tenía miedo de mirarla porque pensaba, ¿y ahora esto cómo se usa? Pero cuando viniste, en solo 5 minutos me enseñaste cómo se utilizaba y avancé a pasos de gigante. Ya te lo he dicho, la película ya es pasado. La creatividad existe en este sentido. Si hay una sombra que me tapa demasiado, la aligero y hago que la fotografía quede como yo la he visto. La diapositiva se tenía que escanear y solo eso ya costaba 30 euros y además es una historia distinta. En cambio aquí lo haces directamente. Esta es una y esta es otra. Aquí había un cielo normal y yo he introducido el cielo. He declarado abiertamente cómo la he hecho. Son dos verdades a la vez. No es que esto lo haya hecho con el Photoshop. Esta foto es de verdad y esta otra también. Que han creado una tercera verdad. Han creado una tercera verdad. Gianna también trabaja en digital. Que yo sepa, lo utilizamos casi todos ya. El único que sigue con su Leica en el cuello es Berengo. Berengo está plantado allí y lleva el sello de fotografía de verdad. Pero él no está en contra de la edición de las fotos. Está en contra de falsearla. Lo deja claro. Este es un paisaje natural. Esto se ha hecho con una cámara fotográfica. Esto, en cambio, está editado, montado en el ordenador. La fotografía es veleidosa porque cualquiera la puede hacer.
Si yo le doy una cámara a un mono amaestrado, con 10 disparos te hace un retrato. Si le doy un lápiz, no lo hará nunca, ¿entiendes? Mirando un cuadro, nadie te pregunta qué pincel has utilizado. En fotografía, dado que incluso el último en llegar puede hacer una foto, todo el mundo es capaz. Es veleidosa en este sentido. Y ahora hasta con el móvil, ahí los tienes a todos. Y está bien que sea así. Además, el ordenador te da licencia pictórica. En la fotografía estás ligado con un cordón umbilical al sujeto. Si yo quiero fotografiar el árbol que tengo delante de casa, tengo que bajar e ir hasta él, ¿no? Como pintor, yo me pongo aquí, el pintor pone, el fotógrafo coge. Y el ordenador te ofrece la posibilidad de poner como el pintor. Te permite esa licencia. Me divertía. Yo era diferente, porque los estilistas estaban acostumbrados a ver fotógrafos especialistas con equipos de ayudantes, máquinas, luces, reflectores. Y yo, en cambio, tenía mi bolsita con mi maquinita. Parecía un extraterrestre. Sacaba la cámara y hacía fotos. Cuando digo que he dado positivo del Lambrusco, es porque me quedé en mi tierra y nunca me han echado de aquí. Las imágenes de la fotógrafa alemana Daniela Borner reflejan toda la magia y la pasión de sus viajes por Sudáfrica. Los impresionantes paisajes y los contrastes entre sus habitantes ofrecen a la fotógrafa un interesante terreno de juego. Iniciamos con ella un recorrido para descubrir la fotografía de viajes. Desde el 2003 utilizo un equipo digital. Una reflex semiprofesional de 6 megapíxeles y un flash externo. Un accesorio importante que utilizo para los retratos, no para fotografías de viaje. Es un reflector circular con una superficie dorada para aclarar las sombras. Para transferir y editar las imágenes, cuento con un ordenador portátil que me permite trabajar cómodamente allí donde esté. Si las personas retratadas son el elemento principal de la composición, solo les pregunto si puedo hacer la fotografía. Es mejor tener como mínimo el consentimiento verbal, especialmente si después quiero utilizar las imágenes en alguna publicación. La mayoría reaccionan muy bien y están encantadas de que las retraten, y todavía más cuando ven el resultado en el monitor de la cámara. A veces una persona no se da cuenta de que la están fotografiando, por ejemplo porque está lejos o detrás de una esquina, y esto le da a la imagen una atmósfera bien distinta. Pienso qué uso daré a las fotografías, si serán para uso privado, para una exposición o para vender. Es impresionante la cantidad de oportunidades y posibilidades que ofrece una presentación online. Puedes comunicarte y conectarte con todo el mundo, intercambiar ideas, encontrar oportunidades de trabajo, hacer amistades y encontrar personas con las que colaborar. Y es la manera más sencilla de tener tu propia exposición, que se puede visitar desde cualquier rincón del mundo. Así he experimentado algunos de los proyectos más fascinantes. Yo viajo para vivir la belleza del mundo. Las fotos transmiten solo una idea de cuál ha sido una determinada situación en el momento en el que he disparado. Mi cuerpo conserva todos los sentimientos y emociones, y con la fotografía puedo revivir aquellos momentos nuevamente.
Hasta ahora he hecho fotos solo para recordar momentos.